Una de las cosas que a mí me gustaría que vayamos experimentando, redescubriendo, que vayamos afirmando, es tirar abajo esta barrera o esta concepción que hay muchas veces que esto, ¿no? Que el estudio de la palabra de Dios es algo frío, que una cosa es cuando adoramos a Dios, una cosa es cuando escuchamos una palabra que nos anima, que nos desafía, y otra cosa diferente es cuando nos sentamos a estudiar la palabra de Dios de una manera un poco más estructurada y más formada. Yo estoy convencido de que quizás eso es porque no hemos estudiado la palabra de Dios bien, pero un estudio serio y riguroso de la palabra debería ser de las cosas que más muevan las emociones de los cristianos y de los hijos de Dios. Y que muchas de estas cosas hermosas que veníamos cantando, Señor, yo te amo, te adoro, y quiero rendirte mi ser, que veamos cómo en estos dos versículos que vamos a ver hoy, tiene un impacto tremendo y nos ayudan a profundizar, y que cuando volvamos a cantar, yo te amo, te adoro y te rindo mi ser, tengamos esos conceptos más grandes y más profundos con el peso de la palabra de Dios. Y que por lo tanto podamos ver cómo la palabra de Dios no es algo, o el estudio de la palabra de Dios no es algo frío y que se separa de nuestras emociones, sino que las impulsa y las profundiza. ¿Amén? Amén. Entonces, mire, yo en la versión NTV yo les quiero tirar un desafío. Vieron que vamos varios domingos, vamos a estar algunos domingos más con el capítulo 1. Para mí sería algo hermoso. ¿Qué tal si nos proponemos una hermosa disciplina espiritual que es la memorización de la palabra de Dios? Yo les dejo este desafío y si alguno, dentro de algunos domingos, yo les desafío que nos podamos memorizar del versículo 3 al versículo 12 por lo menos, o si alguno se anima hasta el 14, que del versículo 3 al 14 es esa oración que yo les dije que en griego no tiene un punto. Es una oración larga, entera, sola, ¿no? Capaz que alguno se puede empezar a proponer todos los días, seguir meditando en lo profundo, en lo hermoso que es, volver a escuchar los mensajes, y esto le ayuda puede elegir la versión que quiera, alguna un poco más de estas con palabras un poco más modernas, como la NTV o la NBI, o puede ir a la vieja y confiable de Reina Valera, y puede proponerse esto de memorizarlo. Y me encantaría, si alguno se lo memoriza después, lo podemos escuchar, lo puede recitar de memoria acá un domingo en la iglesia. Pero yo les voy a volver a leer desde el 3 hasta el 10, que es donde vamos a estudiar hoy, porque tenemos que entender que estamos agarrando una oración empezada, ¿no? Entonces se conecta con lo que venimos hablando en los domingos anteriores. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo pondrá bajo la autoridad de Cristo todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Amén. Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, nosotros comenzamos a hablar el primer domingo que hablamos desde el versículo 3, que hemos sido bendecidos con la bendición de la elección, ¿no? Y dentro de eso veíamos también que esa elección tenía un propósito, el propósito de ser santificados y de estar más cerca de Él, pero también fuimos bendecidos con la bendición de la adopción, para ser parte y miembro de la familia de Dios en Cristo, y esto también incluía otras dos bendiciones espirituales, que es la redención, la bendición de la redención, o sea, la bendición de que nos compró con precio de sangre, y la bendición espiritual del perdón, que nos perdonó por nuestra deuda con Dios, nuestro pecado, para que podamos ser incluidos dentro de la familia de Dios.
Y vamos a leer ahora sí en Reina Valera, que nos ayuda a ajustar ahí algunas palabritas. Lo que nos habla acá en el versículo 9 y 10. ¿No? Entonces él, versículo 8, desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda sabiduría y entendimiento, versículo 9, dándonos a conocer, nos dio a conocer algo, el misterio de su voluntad. Había algo que era su voluntad que nos dio a conocer y acá básicamente nos está diciendo que era un misterio. Según el beneplácito, que esta es una palabra rara que no usamos, pero beneplácito es esta palabra que ya la usó antes, que es cuando dice, en la NTV dice, nos eligió, nos predestinó y le dio gran gusto hacerlo, ¿no? Beneplácito es que lo que le plació fue bueno, lo que se le antojó, lo que Dios quiso hacer, le agradó mucho. El cual se había propuesto en sí mismo, y esto es importantísimo, esto es el centro de hoy, más lo vamos a poner en rojo, de reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación, otra palabrita ahí que vamos a tener que explicar después, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, otra cosa interesante ahí para ver después qué significa, del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces sabemos que las cosas que Él quiere reunir, hay cosas que están en los cielos y también hay cosas que están en la tierra. Entonces, ¿vieron por qué vamos de a 2 versículos a la vez, no? Porque si no nos agarramos un embrollo de la masita. Pero ya nomás acá tenemos para desmenuzar y para aprender y para crecer y para ser desafiados de una manera tremenda y preciosa. Entonces, vamos a ir volviendo acá a este texto, pero lo que les quiero mostrar, o lo que les quiero escribir, digamos, sería que la bendición, hemos sido bendecidos, bendecidos con la unión a Cristo. A Cristo o con Cristo, como les guste decirlo. Hemos sido bendecidos con la unión a Cristo. Y esto viene de esta parte central que dice que su voluntad había sido reunir todas las cosas en Cristo. Y esto lo vemos antes también en el versículo, lo hemos visto antes, versículo, acá se me perdió, acá, versículo 3, en la NTV por lo menos dice, porque estamos unidos a Cristo, o sea, las bendiciones, esto aparte es el eje central de las bendiciones espirituales, porque todas ellas las tenemos en Cristo, como estamos conectados a Cristo, es que, ¿se acuerdan? Lo vimos con la adopción. Podemos ser considerados hijos de Dios, los que estamos en Cristo, porque el único y verdadero Hijo de Dios es Jesús. Y si nosotros estamos en Jesús, ahora podemos ser perdonados, redimidos, y por lo tanto podemos ser considerados hijos de Dios, porque estamos unidos a Cristo, estamos unidos a Él. Los privilegios que Jesús tiene, los podemos tener nosotros porque estamos unidos a Cristo. No solamente porque dijimos, yo quiero ser un hijo de Dios y ya está, ¿no? Entonces, esto es el centro de eso, y acá nos explica un poco más esta cuestión de la unión a Cristo. Fue el plan de Dios reunir las cosas en Cristo. Entonces, lo primero que quiero que veamos, o para alguno que está tomando nota, es que la unión a Cristo era un misterio. La unión a Cristo era un misterio, y quiero que comprendamos un poquito esto. ¿Vieron que dice acá? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea que vamos a poner otras palabras. Dios tenía una voluntad, o sea, algo que Él deseaba hacer, ¿no? Y dice que es según su beneplácito, o sea, según lo que Él realmente le agradaba hacer. No era que Dios no se sentía obligado a hacer esto. A Dios le dio gran gusto hacerlo, y Él tenía esta voluntad. Y cuando Dios tiene una voluntad,
eso se cumple. Cuando Dios se propone hacer algo, eso se cumple. Lo que muchas veces se le llama la voluntad perfecta de Dios. Hay voluntades de Dios que no se cumplen porque está dentro de la responsabilidad nuestra. A Dios le encantaría, sería la voluntad de Dios que todos no pecáramos. Sin embargo, nos rebelamos contra Dios y está el pecado en el mundo. Pero a Dios le gustaría que nadie pecara. Pero hay voluntades de Dios que Dios en su soberanía, el hecho de que Él tiene todo bajo su control, Él tiene el poder para orquestar las cosas, para que las cosas sucedan como Él quiere. No es que, imagínate si hubiera pasado de que Dios enviaba a Jesús a la tierra y como Jesús era tan bueno, de repente le caía bien a la gente y no lo mataban. Era como que, y al final, después, genial, vino Jesús, tuvo un montón de amigos, pero no salvó a la humanidad. Me entiendo que Dios tiene propósitos, Dios tiene voluntades de que se cumplen y claramente Dios lo envió a Cristo en el momento indicado donde estaban todas las condiciones dadas para que quienes iban a interactuar con Él lo iban a odiar al punto de querer crucificarlo. Pero todo eso fue parte de la voluntad y el plan de Dios. Entonces, ¿cuál es este plan de Dios que fue bueno para Él y que antes no se conocía, por eso lo llamo un misterio, pero ahora nosotros lo conocemos, nos lo dio a conocer? Es como cuando alguien viene y te cuenta un secreto. Esperemos que no sea un chusmerío, ¿no? Chusmerío es otra cosa, ¿no? Pero un secreto, algo que, mirá, nadie sabía esto, pero ahora les queremos contar esto, que era un secreto que estaba escondido y ahora estamos prontos para contarlos, ¿no? No sé, cada tanto viene Mati ahí y me dice, papá, te quiero decir algo en el oído. Y es un secreto ahí que nadie quiere que sepa, ¿no? Y yo lo escucho, y por lo general es que no es un secreto, que quiere algo, ¿no? Y que entonces me da vergüenza y me lo dice así en secreto. Pero ahora Dios, algo que Él sabía desde siempre, desde la eternidad pasada, Él ya sabía el plan de Cristo, pero imaginémonos, durante antes de que llegara Jesús, Él iba revelando parte de este misterio, pero nadie sabía. Nadie sabía sobre esto. Nadie sabía sobre Cristo, sobre que Cristo vendría a morir en la cruz. Se sabía de que Él iba a enviar a Adán y Eva, le dijo a la mujer que iba a venir un descendiente de ella, que iba a pisar la cabeza de la serpiente y que la serpiente le iba a herir en el talón, pero más que eso no se sabía. Abraham le dijo, mediante vos, por tu familia, voy a bendecir a toda la familia de la tierra, pero no se sabía cómo iba a hacer eso. A David le dijo, vendrá otro después de ti, que será un rey para siempre y que nadie lo va a quitar del trono. Y que también por medio de él serán luz a todas las naciones. Y uno diría, Salomón, que fue un rey que pudo conquistar más cosas y todo lo demás, pero Salomón falló, hizo cualquiera, y después de Salomón el rey nos hizo bolsa. Entonces uno diría, ¿dónde se cumple la promesa? Entonces había un misterio ahí, había algo que no se sabía. Y este misterio nos fue revelado. Es una palabra de misterio que Pablo usa muchas veces en sus cartas, también en Colosenses, también en Gálatas, habla del misterio revelado. Y en este caso específicamente se refiere al misterio de que Cristo iba a ser como este imán en quien todas las cosas se iban a reunir. Entonces vemos, la unión a Cristo era un misterio que ya nos ha sido revelado por Dios, porque ahora conocemos a Cristo, y también sabemos que este misterio, este plan que Él tenía, le dio un gran gusto hacerlo. Entonces, ¿se dan cuenta que nosotros somos privilegiados? La palabra de Dios nos dice, en otro pasaje dice que esto que nosotros disfrutamos, este misterio, los antiguos, los profetas, hubieran deseado con gran ansias conocer las cosas que nosotros conocemos. En hebreo, si no me equivoco, dice eso. Hubieran anhelado tener el conocimiento que nosotros tenemos, de saber, ellos del todo, no todos llegan a comprender este plan de que Dios mismo se iba a ser hombre, iba a venir, y que la forma de traer paz y traer salvación iba a ser entregando su propia vida. Eran cuestiones que algunos comprendían de a pedazos. Y nosotros hoy podemos conocer esta verdad que es tan maravillosa, que es tan grande, que le hubiera roto la cabeza a los profetas del Antiguo Testamento. Y eso es hermoso, eso tiene que ser un llamado de nosotros a la adoración. Debe ser otra de estas cosas que no debe decir, Señor, te amamos, de lo hermoso que podemos vivir de este lado de la historia, donde no solamente somos salvos por poner nuestra fe en que vas a enviar a un Mesías, un Salvador, sino que ya lo conocemos y podemos disfrutar de estar cerca, de tener comunión con Él, de que nos decís que vos nos has reunido en Él, que disfrutamos todas las bendiciones espirituales porque estamos en Él. Y eso es algo hermoso como parte de este gran
misterio. Y la segunda cosa que aprendemos acá es que la unión con Cristo es cósmica, no cómica, es cósmica, por si hay algún dislexio. La unión a Cristo con Cristo es cósmica. ¿Qué significa esto? El cósmico viene del cosmos, ¿no? El cosmos, el universo, tiene que ver con todo. ¿Y vieron lo que dice este versículo? Dice, era el plan de Él reunir todas las cosas en Cristo. Primero ya no dice todas las cosas. El todas, en griego, ¿saben qué quiere decir? Todas, entre todo. Todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ya vamos a eso, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Salud. Y esto es importante, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y por eso vemos esto, aparte de unir a Cristo, esta palabra unión tiene que ver, ahí sí el griego nos da un poco más de entendimiento de que esta palabra unión tiene un poco más de peso. Por eso es que la NTV lo traduce como traer todas las cosas bajo el dominio o bajo la autoridad de Cristo. Tiene ahí, ¿no? O sea que no es solamente que nos encontramos en Él, como quien dice, che, vamos a tomar unos mates y nos encontramos en el parque. No, sino nos encontramos en Cristo, no solamente en nuestro punto de encuentro, que vamos a Él, pero vamos a Él para someternos a Él, para estar debajo de Él. Si estábamos lejos de Él es porque nos faltaba la reconciliación, que fue lo que veníamos hablando también en otros domingos. Somos reconciliados a Él, pero ahora como estamos reconciliados, también disfrutamos de su reino sobre nosotros. Por eso cuando hablamos del reino de Dios, quien es parte del reino de Dios es todo aquel que vive bajo el dominio y la autoridad de Cristo. Entonces todas las cosas son reunidas en Cristo para estar bajo su autoridad. Y acá podemos enumerar 3 tipos de cosas, ¿no? Uno dice, todas las cosas están en el cielo como en la tierra. Entonces se unen en Cristo todas las cosas que están bajo su dominio en la humanidad, todas las personas que estaban separadas de Dios y que ahora los que ponen su fe en Cristo y están en Cristo son reunidos en Él. También todas las cosas que están bajo el dominio de la creación. Y acá esto tiene que ver también con entender que el pecado afectó no solamente a las personas, ¿no? La palabra de Dios nos enseña que el pecado afectó a la creación, a la naturaleza, ¿no? La palabra de Dios es clara que muchas de las cosas, los desastres naturales, muchas de las cosas que nosotros vivimos son consecuencia del pecado. No es que si todo estuviera perfecto, si el pecado nunca hubiera entrado al mundo, no es que estaríamos constantemente sufriendo de terremotos, de avalanchas, de tsunamis, de todo ese tipo de cosas, de incendios descontrolados. Muchas de esas cosas son causadas mismo por los hombres, porque el pecado de los hombres ha afectado la creación. Pero también hay cosas a nivel espiritual que afectaron, que rompieron la creación como está. Hay también pasajes que nos hablan de cómo el pecado también afectó a la creación mismo, los animales. Y el plan de Dios es reunir todo en Él para ser restaurado, para estar bajo su autoridad y para ser restaurado en Él. Y también nos dice las cosas que están en la tierra, pero también menciona las cosas que están en el cielo. Entonces también hay cosas que están en el mundo espiritual. Cuando hablamos del cielo, no nos imaginemos eso, ¿no? Las nubes, y no me refiero al cielo físico, ¿no? Sino esa idea media de dibujitos que tenemos, ¿no? de cómo es el cielo, ¿no? Que uno pasa por las nubes y ve ahí un portón dorado. Esa idea no está en la Biblia. Hablamos de la dimensión espiritual, ¿no? Del lugar espiritual donde Dios habita. Y sabemos que ahí también hubo un gran conflicto. Un gran conflicto donde Satanás y sus demonios se rebelaron en contra de Dios, que ellos eran creación de Dios, se rebelaron en contra de Él. Y también como ellos se rehusaron a estar bajo su dominio, ellos serán finalmente desterrados, ya no tendrán libertad para seguir causando problemas cuando Cristo regrese. Y eso también nos hace acuerdo a un pasaje muy fuerte que está en Filipenses, capítulo 2, que Filipenses es la carta que viene después de Efesios. Y en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11,
dice, está hablando de la humillación de Jesús, de cómo Jesús se entregó a sí mismo y tomó como forma de siervo, como un esclavo, y fue muerto en una cruz como mueren los criminales. Dice, pero el versículo 9, por lo tanto Dios lo elevó o lo exaltó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Está describiendo ese momento, el momento donde la unión con Cristo va a ser finalizada. La unión con Cristo será, y ya vamos también a saltar en eso, ¿no? Pero la unión con Cristo será reuniendo las cosas en Él para que estemos juntos con Él. Y esto ya es un punto también de alegría, de reflexión, de adoración, porque acá podemos pensar en esta hermosa reconciliación que Dios está llevando a cabo. Si todas las cosas son reunidas en Cristo, no solamente nos estamos acercando más a Cristo y vamos a estar en una completa y plena comunión con Él, también ¿a quién más nos acercamos? ¿Cómo? A los hermanos, los unos a los otros, ¿no? Era como ese ejemplo, ¿no? Si yo digo, mira, el punto de encuentro donde nos vamos a unir va a ser en el parque, pero cada uno está en su casa. Si va uno al parque, ¿se une con los demás? No se une. Si va uno solo al parque, no se une con los demás. Si todos vamos yendo y decimos, che, no, nos vamos a encontrar en el parque, no solamente nos encontramos con el parque, tenemos unión con el parque, sino que nos encontramos los unos con los otros. Entonces, la unión con Cristo, para todos aquellos que han puesto y están poniendo y pondrán su fe en el futuro en Cristo, nos habla de lo maravilloso que la obra de Dios también es para reconciliarnos los unos con los otros. Y por eso oraba hoy de la hermosura de la unidad y de la ayuda de Dios para ayudarnos a vivir en unidad. Porque somos diferentes, pero Cristo es nuestro punto de encuentro. Compartimos en común la sangre de Cristo. Y por eso, aún a pesar de nuestras diferencias, aún cuando nos hemos lastimado unos a los otros, aún cuando sufrimos cosas, si estamos en Cristo, si somos hijos de Dios, nos podemos reconciliar, nos podemos perdonar, podemos tener amistades más profundas, podemos adorar juntos a Dios, porque es en Cristo que todas las cosas están siendo unificadas y reconciliadas. Las cosas están en los cielos y las cosas están en la tierra. Y cuando pensamos las cosas que están en los cielos, no solamente pensemos en los seres espirituales, en los ángeles. Pensemos también en aquellos que no están. Está bien, nosotros extrañamos muchas veces a aquellos que han muerto, que no están con nosotros. Y es por esta esperanza que tenemos en Cristo, de aquellos que han muerto en Cristo, que han puesto su fe en Él. Es también al unirnos a Cristo que nos volveremos a encontrar y que volveremos a disfrutar de una eternidad juntos, en Cristo, unidos a Él, pero juntos también. Y disfrutamos de la hermosura de la unión en Cristo y la unión con Cristo, de todas las cosas y de toda la creación. Y que tendremos paz. Disfrutaremos de la creación de una manera como nunca antes, por toda la eternidad, porque todos llegaremos a Él. Esto me hace acordar también al pasaje de Romanos. Miren, lo último que leo sobre esto, y ya avanzamos ahí al último punto. Hay un pasaje en Romanos 8, 18, que nos habla de cómo la creación también está sufriendo las consecuencias del pecado y anhela el momento de la revelación de Cristo, que es donde terminaremos de ser unidos a Él, toda la creación, las cosas en el cielo y las cosas de la tierra. Romanos 8, 18. Dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que nos revelará más adelante. Dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios se revelará a quienes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Esto está hablando que el pecado del hombre afectó y maldijo a la creación. No solamente nuestras relaciones interpersonales.
Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una fe, con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé a todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. ¿Vieron la conexión entre estos pasajes? Está hablando, ya estamos en Cristo, o sea, la unión ya comenzó, pero se va a seguir perfeccionando hasta el día en que Cristo vuelva y sea revelado, hasta el día en que todas las cosas terminen de ser reconciliadas con Él. Y nosotros tenemos ya unión con Cristo por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya estamos en Cristo. El estar en Cristo es una realidad presente, pero la glorificación, el momento en el que estemos con Dios, en que Cristo restaure los cielos y la tierra, lo que la Biblia le llama los nuevos cielos y la nueva tierra, y vivamos con Él para siempre, será ese momento donde ya recibiremos en nuestra resurrección un nuevo cuerpo, una nueva esperanza. Y el nuevo cuerpo, hermanos, lo principal del nuevo cuerpo no es no sufrir más enfermedades, aunque les aseguro que va a estar buenísimo. Lo principal del nuevo cuerpo es no luchar más con el pecado. El pecado es algo que está metido en nuestro cuerpo biológico también, en nuestros genes, en nuestras células, en nuestra mente. Y vamos renovando todo eso y por eso podemos ser santificados. Pero la liberación total del pecado nos enseña Romanos y tantos otros lugares en la palabra que vendrá cuando Cristo vuelva y seamos resucitados en Él, los que hayamos muerto y los que no seremos transformados, para que nuestro cuerpo, al ser cambiado, sea liberado por completo del pecado, sin sufrir más enfermedades, pero principalmente sin luchar más con el pecado. ¡Qué hermosura! ¡Qué anhelo que debe haber en nuestro corazón para adorar y decir, Señor, yo te amo y Señor Jesús, ven pronto, vuelve pronto, porque anhelamos, queremos esa unión perfecta con Cristo. Deseamos dejar de luchar con nuestra mente pecaminosa, con nuestro cuerpo, que como dijo Pablo en el capítulo anterior, Romanos 7, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer lo termino haciendo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y por eso arranca el capítulo 8 diciendo, ya no hay pues más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿No es hermosa la palabra de Dios? Ni tenía pensado esto el capítulo 8 y me estoy acordando de Romanos, me vengo acordando todas las cosas que conectan porque la palabra de Dios es unificada y lo que leemos en Efesios o en Filipenses o en Romanos es lo mismo. Y es hermoso y es profundo y nos lleva a la adoración. Esto no es intelectualismo de ver y aprender palabras más profundas y más lindas para sonar más interesantes. Esto es para que nuestra adoración a Dios sea más completa. Y para que crezca en nosotros un hambre, y como le dije el domingo pasado, estas cosas las pueden ver ustedes en su casa, si simplemente desaceleramos, si simplemente pasamos tiempo con Dios sin estar a las apuradas. Y esto es hermoso. Entonces, por último, la unión con Cristo es un proceso. La unión con Cristo es un proceso. Y acá llegamos miren, es lo que nos habla en este pasaje, que son estas dos palabras que evadimos un poquito. Muchas gracias, Elian, Dios te bendiga. Te agradezco por el agua. Me vio acá luchando y me auxilió ahí. ¿Vieron qué dice, no? Nos reveló el misterio de su voluntad. Ya ahora lo entendemos mejor todo esto, ¿no? Vieron que al hacerlo más lento. Nos reveló el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que le dio un gran gusto hacerlo, el cual se había propuesto en sí mismo. Fue su decisión hacerlo. Reunir todas las cosas que se habían apartado, que se habían separado de él por el pecado. Y después vemos la que está en los cielos y la que está en la tierra. Pero acá nos dice, ¿no? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y acá de nuevo nos entreveramos de vuelta, ¿no? Dispensación, ¿qué significa? Dispensación es una palabra que significa administración, ¿no? Por eso hay otras versiones que van a ver, según la administración de él.
Entonces, entonces Él quiso reunir todas las cosas según su administración, o sea, según lo que Él entienda, el momento que Él entienda que sea mejor. Según la administración del cumplimiento de los tiempos. Y esta es una frase muy interesante, el cumplimiento de los tiempos es algo que suena raro, porque ¿de qué tiempo ¿De qué tiempo estamos hablando y cuándo es ese cumplimiento? Y esto aparece solamente 2 veces en todo el Nuevo Testamento, esta es una de ellas, y específicamente es así medio ambiguo a propósito, porque por un lado nos habla de que el cumplimiento de los tiempos también se dio con la llegada de Jesús. Cuando se cumplieron los tiempos, o sea, básicamente es cuando Dios vio que era el momento indicado, envió a Jesús. ¿No? Esto lo vemos en Lucas, vamos también en Gálatas. Cuando se cumplió el tiempo, Dios vio que era el momento indicado para enviar a Jesús. Y lo envió en un momento muy particular. Y hemos visto mucho en el cumplimiento de las promesas y muchas cosas que pasaron, por qué era un momento perfecto para eso. El Imperio Romano, que fue el imperio más sólido que se construyó hasta ese momento, la situación de Judea, todas las rebeliones previas que habían habido, el hecho de que los romanos habían construido los caminos romanos que permitían viajar con mayor facilidad como nunca antes, por lo tanto sirvió para que después el Evangelio se expandiera de una manera muy rápida. Un montón de cosas, el momento indicado, y la mayoría de las cosas jamás las sabremos. ¿Por qué? Porque es la administración o la dispensación de Dios. Cuando se cumplieron sus tiempos, los tiempos de Dios, de una mente que es más alta que la nuestra, y no lo vamos a entender, ¿no? Pero también lo mismo pasa cuando se cumplen los tiempos para el regreso de Jesús. Y hemos hablado con varios, ¿no? Como en la Biblia es muy interesante que para varios aparece, y Juan principalmente habla mucho de eso, de que estamos en los últimos tiempos. Pero estamos en los últimos tiempos, lo decía ya el apóstol Juan, ¿no? Y también Pablo lo llegó a decir. Y por más que han pasado 2000 años, ¿por qué esta frase decimos que estamos en los últimos tiempos? Y siempre se ha dicho y todo lo demás. Porque ya se ha cumplido la administración del cumplimiento de los tiempos de Dios para que llegara Cristo. Y la llegada de Cristo ya es el último tiempo de la historia de la humanidad, porque por más que Él quiera demorar hasta el año que viene o 500 años más en volver, estamos en este último tiempo de unificación, de reconciliación, de que Cristo está trayendo, reuniendo bajo el poder de su autoridad todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y esto claramente entonces es un proceso. Desde que Cristo vino, hay muchas cosas que empezaron a reunir en Él. Muchos cristianos empezaron a venir cerca de Él bajo el dominio de su autoridad. Pero nosotros, en el año 40 después de Cristo, ¿estábamos bajo el dominio de la autoridad de Cristo? ¿Estábamos reunidos a Él? No, si ni existíamos. Entonces, por eso es este proceso donde un montón de gente se va uniendo a Cristo a lo largo de la historia de la humanidad. Quizá hay gente que todavía no ha nacido, que Dios los ha predestinado para elección y para adopción, que Cristo no va a volver porque ellos tienen que nacer y tienen que conocer a Jesús y tienen que ir siendo reunidos. Pero además también es un proceso, la unión con Cristo es un proceso en nuestra vida personal. Entonces se completará, ¿cuándo se va a completar? En ese pasaje que leímos de Romanos 8, cuando todas las cosas llegarán a formar parte del pueblo de Dios y Cristo regrese a la liberación de la creación para establecer los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, pero también es un proceso a nivel personal. La unión con Cristo es un proceso no solamente a nivel cósmico, pero también a nivel personal. ¿Vos estabas tan cerca de Cristo o estás tan cerca de Cristo hoy como cuando te convertiste? Yo espero que no. Puede ser que sí en algunos casos. Ahí capaz de tener un problema de discipulado. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo posicionalmente, ya somos salvos porque estamos conectados a Cristo. Pero tenemos que ir creciendo en nuestra unión con Cristo. Estar cada día más unidos a Él. Y a eso, ¿cuál es la palabra que usamos muchas veces que le llamamos a ese proceso? La santificación. La santificación la podríamos explicar como nuestro proceso de seguir siendo unidos y unirnos cada vez más a Cristo.
¿verdad? Y acá quiero llegar ahí a la aplicación bien concreta. ¿Qué es la unión con Cristo para vos y para mí a nivel personal? Es la intimidad relacional con Cristo y es la conformidad a la conducta de Cristo. Vamos a explicar estas dos cosas. Es la intimidad en mi relación con Cristo, o sea, que yo cada vez le conozca más, que cada vez yo le exprese más a Él, que pase más tiempo con Él, en su palabra, meditando en Él, conociéndolo, disfrutando de estas cosas nuevas que voy conociendo, de cada vez conocer su hermosura. ¿Alguna vez les ha pasado esto de llegar a un pasaje que leyeron 1000 veces y descubrir una cosa nueva sobre Jesús como esta? Y decir, wow, siento que ahora conozco un pedacito más de Él. Significa que estás un pasito más unido a Él. Es ir creciendo en intimidad con Dios, esta intimidad relacional con Cristo, que cada día seamos más amigos de Jesús, que cada día le conozcamos mejor. Pero eso no es una verdadera unión con Cristo si se queda ahí, si se queda en lo que yo conozco de Él y cómo yo lo experimento o lo siento. Sino que después necesitamos conformidad. Conformidad tiene que ver con conformarnos, con parecernos cada vez más, con adoptar nosotros cada vez más las conductas de Cristo, el estilo de vida de Jesús. Y eso tiene que ver, sí, no sirve de nada si yo aprendí a tener 3 horas en la mañana de devocional y oro y leo y esto, aquello y lo otro, y después durante el resto del día hago cualquier cosa. Soy un orgulloso porque paso un montón de tiempo orando y leyendo la Biblia, trato mal a la gente, no le predico a nadie de Cristo, mi familia me odia porque soy inaguantable. Tengo que crecer en conformidad al estilo de vida de Jesús y a su forma de tratar a los demás y ver cómo yo amo a la gente y la gente siente que mi carácter y mi forma de ser va cambiando porque me parezco más a Jesús. Y me parezco más a Jesús porque pasé más tiempo con Él, porque estoy más unido a Él. Amén. Y por último también vamos creciendo, esto ya lo dije, pero un recordatorio, que nuestra unión personal a Cristo también implica restauración o reconciliación también los unos con los otros, en nuestras relaciones. Si soy súper espiritual y todo lo demás y todo el mundo me quiere, pero la persona con la que me peleé, olvídate, le hice una cruz así, chao, fuera de mi vida. Si voy a ser más como Cristo, voy a tener conformidad a la vida y a la conducta de Cristo, entonces también, como Cristo, tengo que amar sacrificialmente y perdonar aún a aquellos que no lo merecen. Y tengo que vivir una vida de entrega a Él. Entonces, conclusión, necesitamos la perspectiva amplia de Pablo. Pensemos en esto. Pablo, ¿dónde estaba? Esta carta la escribió estando preso, muy posiblemente en Roma. Él estaba ahí, ¿no? Esta etapa la mayoría cree que no era como estuvo en otro momento en un calabozo, ya una etapa más final de su vida donde tenía prisión domiciliaria, ¿no? Todavía la gente lo podía visitar y todo, pero estaba preso, no podía salir de la casa. No podía predicar, que era el llamado que él tenía para su vida, no podía ir a alentar a las iglesias. Imagínate, se sentía un frustrado. Yo a veces no me sé tomar un día libre porque siento que no estoy siendo productivo. Imagínate él encerrado en su casa. Y él encerrado ahí en la casa, se podría estar lamentando por todas las cosas que no podía estar haciendo. Y él estaba pensando en la grandeza de la gloria de que toda la creación y todas las cosas en el cielo y en la tierra estaban avanzando en este proceso de ser unidas en Cristo. Nuevamente una posición mucho mayor que antes de la caída, que con la creación. Entonces también para nosotros pensar, esto nos afecta en nuestro día a día. Nos afecta cuando estamos agobiados por las cosas, por los problemas de la vida, nos debería cambiar nuestra forma de pensar. Cuando estamos peleados con alguien, cuando estamos medio cansados de alguna persona, de alguna actitud. Decir, estamos en proceso. Dios está obrando acorde a su voluntad, que no la voy a frenar yo, ni la va a frenar fulano que me tiene recansado. Dios está trabajando en nosotros para unificarnos en Cristo, para que nos parezcamos más a Jesús y nos amemos más los unos a los otros. Y eso lo va a hacer tarde o temprano. Yo puedo colaborar para que en esta vida unirme más rápido.
Pero tarde o temprano cuando nos encontremos con Él vamos a tener una eternidad perfecta de amor y de comunión los unos con los otros y con toda la creación. Y Pablo explota de alabanza. Y por eso tiene esta oración que son como 11 versículos. Porque explota de alabanza pensando en estas verdades. Y que nuestro corazón también explote de alabanza pensando yo que soy un rebelde, yo que quiero tantas veces hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Dios como un enorme y gigantesco cósmico imán me está trayendo a Él, me está cinchando, me está llevando para que a pesar de mi rebeldía me pueda acercar cada día más a Cristo. Y está usando las circunstancias de mi vida, está usando mis problemas, está usando las dificultades, está usando a mis hermanos, los que me da gusto que me ayuden y los que, por favor, Señor, llévatelo, para que me parezca cada vez más a Cristo y esté cada día más unido a Él. ¿No es hermosa esta realidad? Es hermoso.